¿Has oído hablar de casas en los árboles que son mucho más que simples refugios? Imagina un lugar que debería ser seguro, pero que esconde horrores inexplicables. En este vídeo, vamos a explorar 4 historias de terror verdaderas y espeluznantes sobre casas en los árboles, donde lo que debería ser una escapatoria tranquila se transforma en una pesadilla. Prepárate para descubrir relatos de personas que entraron en casas aparentemente inocentes, pero nunca fueron las mismas. ¿Qué hay detrás de estas construcciones en lo alto de los árboles? ¿Serán solo coincidencias o algo más sombrío? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar ahora desafiará todo lo que piensas sobre seguridad y confort. No parpadees, porque estas historias te pondrán los pelos de punta. Imagina a un adolescente, ansioso por pasar un fin de semana tranquilo con sus amigos, en una casa en el árbol aislada en medio del bosque. Ellos habían construido esa casa con sus propias manos, buscando escapar de la rutina de la ciudad. Pero lo que debería haber sido una aventura emocionante se convirtió en una experiencia aterradora. En la primera noche, algo comenzó a moverse entre las sombras. Al principio, solo era el sonido de ramas quebrándose, como si alguien estuviera subiendo al árbol, pero no había nadie. El chico trató de ignorarlo, pero al mirar por la ventana de la casa, vio una figura extraña, una silueta humana, parada a unos metros de distancia, observando. Cuando llamó a sus amigos, todos corrieron afuera, pero la figura desapareció sin dejar rastro. La tensión aumentó cuando comenzaron a escuchar golpes en la estructura de la casa, como si alguien estuviera golpeando con fuerza las maderas. Cuando finalmente bajaron para investigar, descubrieron algo aún más perturbador, una carta vieja, clavada con un clavo en el tronco del árbol, con un mensaje siniestro: no duermas aquí, si valoras tu vida. Lo que nadie sabía era que el árbol había sido testigo de un terrible accidente años antes, y la presencia de esa figura estaba a punto de revelar secretos mucho más oscuros. Pero lo más aterrador de todo, era que, al mirar más de cerca, la carta estaba firmada por un nombre que uno de los amigos conocía muy bien. El corazón del chico latía con fuerza al reconocer el nombre en la carta: Lucas. Sabía que ese nombre no pertenecía a ninguno de sus amigos. Lo más extraño era que Lucas era un amigo de la infancia, alguien que había desaparecido misteriosamente durante un viaje de campamento en el mismo bosque, años atrás. Nunca encontraron su cuerpo, pero se le dio por desaparecido, y el caso nunca se resolvió. Ahora, una carta con su nombre, escrita con una caligrafía que parecía haber sido hecha con urgencia, estaba clavada en el árbol donde se escondían. La tensión se extendió como fuego. La noche cayó de manera más pesada. El sonido del bosque ahora parecía aún más opresivo, y cada pequeño ruido parecía provenir del interior de la casa en el árbol. Intentaron llamar a la policía, pero la señal del celular estaba completamente fuera de alcance. Todo lo que quedaba era esperar hasta el amanecer. Pero, a medida que la noche avanzaba, otro sonido comenzó a infiltrarse en la casa, una risa baja y estridente que parecía provenir de debajo de la casa en el árbol. Cuando miraron por la ventana, la visión los heló de miedo. Una silueta, ahora mucho más clara, estaba parada justo debajo del árbol, como si esperara algo. Pero lo peor aún estaba por venir. La figura comenzó a subir, lentamente, con pasos vacilantes, hasta desaparecer de vista. Algo estaba allí, con ellos, algo que no debería existir. Y cuando finalmente llegó el amanecer, lo que encontraron en el suelo, bajo el árbol, fue una gran cantidad de huellas que parecían alejarse rápidamente, pero en direcciones opuestas, como si varias personas hubieran corrido desesperadas para escapar de la casa. Y, en el centro de esas huellas, había un solo objeto: una pequeña caja de madera, envejecida, que nadie recordaba haber visto antes. Cuando la abrieron, dentro había una fotografía de Lucas. Pero esta vez, él estaba sonriendo, frente a una casa en el árbol. Sin embargo, había una pequeña palabra escrita en el reverso de la foto: vuelve. El terror se apoderó del grupo cuando vieron la foto. La palabra vuelve parecía una advertencia. ¿Pero de quién? ¿Y por qué esa imagen estaba allí, en la misma casa en el árbol donde todo había comenzado? La desesperación aumentó cuando se dieron cuenta de que, en todas las fotos que habían tomado ese fin de semana, Lucas no estaba en ninguna de ellas. No lo habían visto.
Ese chico, perdido años antes, parecía ahora estar de alguna forma ligado a esa casa, a ese árbol. El miedo de que algo todavía lo estuviera reteniendo allí los consumió. Decidieron dejar la casa en el árbol de inmediato y salir a buscar ayuda. Pero cuando bajaron, notaron algo aún más perturbador: el sonido de las risas. Ya no venían de lejos. Estaban justo detrás de ellos. Venían del vacío del bosque, ahora más denso, más amenazante. Al correr lo más rápido posible, uno de los amigos se dio vuelta para mirar una última vez, y fue en ese momento cuando vio una sombra oscura, en forma humana, moverse en su dirección, como si los estuviera siguiendo, pero siempre manteniéndose a una distancia segura, como una presencia que solo los observaba. Cuando finalmente llegaron a la carretera, la figura desapareció. Jamás volvieron a ese bosque. Y, con el tiempo, el caso de Lucas fue archivado. Sin embargo, algunos aún juran que, en las noches más oscuras, quien pase cerca de ese árbol escuchará una risa suave al viento. Y quién sabe, tal vez alguien aún esté esperando ser encontrado. Esta es una historia que comenzó como una broma, pero terminó con un misterio que hasta hoy no ha sido resuelto. En un pequeño pueblo rural, un grupo de amigos decidió construir una casa en el árbol para divertirse durante las vacaciones de verano. La idea era simple: un lugar para escapar de la rutina, disfrutar del aire libre y, por supuesto, aprovechar la juventud. Pero esa casa en el árbol estaba en un terreno que muchos de los habitantes evitaban, un lugar con una historia curiosa y poco comentada. Decían que, hace muchos años, un niño había desaparecido en ese mismo lugar, y nadie jamás supo qué ocurrió. La leyenda decía que el alma del niño aún rondaba la región, pero nadie creía en ello. Así que los amigos comenzaron la construcción, sin saber lo que estaba por suceder. El primer día que pasaron en la casa, todo parecía normal, pero cuando cayó la noche, comenzaron a escuchar ruidos provenientes del exterior. Al principio pensaron que solo era el viento o algunos animales, pero los sonidos se intensificaron, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa, avanzando lentamente, con pasos pequeños, pero pesados, como si un niño estuviera allí, observándolos. Al principio, todos intentaron ignorarlo, pero cuando las luces comenzaron a parpadear sin explicación, una extraña sensación se apoderó del grupo. Fue entonces cuando uno de los amigos, demasiado curioso para esperar, decidió bajar de la casa para investigar. Pero, al llegar al suelo, se dio cuenta de algo que hizo que su sangre se congelara. Había huellas pequeñas y sucias de barro, como si alguien hubiera caminado allí durante la noche. ¿El problema? Las huellas eran solo de un pie, y todas llevaban directamente al árbol, deteniéndose justo debajo de la casa donde estaban. Nadie más tuvo el valor de bajar. El miedo se apoderó del grupo, pero lo más perturbador de todo fue el sonido que escucharon a continuación, una voz baja y melancólica que solo decía una palabra: vuelvan. ¿Quién era ese niño? ¿Qué quería? La casa en el árbol, que parecía un simple refugio, ahora parecía ser una prisión, y algo estaba allí, esperando. La tensión se apoderó del grupo, y nadie se atrevió a bajar de la casa en el árbol. La voz continuó, como un susurro suave, pero con un tono de urgencia que hacía que el aire pareciera más denso y asfixiante. Vuelvan. La palabra resonaba, pero no había nadie visible afuera, nadie más que ellos mismos. El miedo se transformó en pánico. Algunos de los amigos comenzaron a llorar, otros simplemente se abrazaban, intentando encontrar consuelo, pero la sensación de que algo se estaba acercando a ellos no dejaba de crecer. El sonido de las huellas parecía intensificarse, como si más y más pasos se estuvieran acercando, pero nadie más se atrevió a mirar afuera. La noche parecía arrastrarse, y el miedo los mantenía allí, paralizados. Pero, finalmente, ocurrió algo aún más aterrador. Cuando uno de los amigos intentó llamar a la policía, se dio cuenta de que el teléfono estaba funcionando, pero en lugar de llamar a la ayuda que esperaba, la llamada parecía ser atendida por una voz infantil. Una voz suave, como la de un niño, pero con un tono de profundo desespero: no me dejes sola. El celular cayó de su mano, y la presión de la situación se intensificó. Sabían que tenían que salir, pero el miedo de bajar y enfrentar lo que estaba afuera los detuvo.
Cuando finalmente amaneció, el grupo bajó de la casa en el árbol con la esperanza de que todo no fuera más que una gran ilusión, pero al mirar alrededor, el terror se hizo realidad. Las huellas aún estaban allí, pero ahora se alejaban del árbol, yendo hacia el bosque, como si alguien o algo intentara llevarlos hacia adentro. Lo más extraño fue lo que encontraron al acercarse a la base del árbol. Un juguete viejo, un osito de peluche, con los ojos apagados y la ropa rasgada, como si hubiera sido abandonado hacía muchos años. Nadie sabía lo que eso significaba, pero el grupo inmediatamente dejó el lugar, jurando no regresar nunca más. Desde entonces, la historia de la casa en el árbol pasó a ser solo un susurro, un secreto sombrío que permanece en el pueblo. Pero, quién sabe, si alguien se atreve a acercarse al lugar, todavía escuchará, a lo lejos, el eco de un niño pidiendo no ser dejado solo. El grupo nunca volvió a hablar sobre lo que ocurrió en esa casa en el árbol, pero el impacto de aquel día permaneció en sus vidas para siempre. Intentaron seguir adelante, pero siempre que estaban solos por la noche, sentían una sensación incómoda, como si los estuvieran observando. Lo peor era cuando el sonido de un niño llorando suavemente comenzaba a resonar en las sombras. Por más que intentaran ignorarlo, el recuerdo de esas huellas, de esa voz pidiendo no ser dejada sola, los perseguía. Algunos intentaron regresar a la ciudad donde estaba la casa en el árbol, pero al acercarse al bosque, todos sentían un escalofrío recorrer sus cuerpos, como si algo los estuviera esperando. Cuando el grupo decidió, años después, volver al lugar para descubrir el origen de esas huellas, lo que encontraron fue aún más perturbador. La casa en el árbol había desaparecido. No quedaba en ahí una marca de la madera en ahí del terreno. El lugar parecía limpio, vacío, como si nunca hubiera existido allí. Pero, al mirar más de cerca, vieron algo que heló sus huesos. En el suelo, justo donde se había construido la casa, había una sola huella pequeña, sucia de barro, que llevaba hacia el bosque, hacia la oscuridad. Y una vez más, en el aire, resonaba la misma frase, esa misma palabra que jamás olvidarían: vuelvan. El niño, o lo que fuera, aún estaba allí. Y tal vez, algún día, quien se aventure a entrar al bosque sea quien finalmente escuche el desesperado pedido de no ser dejado solo. Hay un lugar apartado en medio de un denso bosque, donde nadie se atreve a entrar. Este sitio es conocido solo por unos pocos, como el cementerio de los árboles. Se dice que, en tiempos antiguos, existió una casa en el árbol allí, construida por una familia que buscaba un refugio para escapar de la agitada vida de la ciudad. La casa era perfecta, aislada, rodeada por un vasto terreno de árboles altos y antiguos. Pero algo extraño sucedía allí. Cada mes, las personas que intentaban pasar la noche en esa casa comenzaban a relatar pesadillas, visiones y ruidos inexplicables. Y lo más inquietante, cada persona que se atrevía a quedarse allí terminaba desapareciendo. Al principio, la policía pensó que solo era una coincidencia, pero pronto quedó claro que algo estaba ocurriendo en ese lugar. En una de esas noches, una joven llamada Sofía, fascinada por las leyendas sobre la casa en el árbol, decidió investigar por su cuenta. Se armó con una cámara y algunos equipos, determinada a descubrir qué realmente estaba sucediendo. Cuando llegó al lugar, la casa parecía extrañamente intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. La madera de la estructura estaba perfecta, y el olor a pino aún llenaba el aire. Sin embargo, justo después de entrar, una sensación de incomodidad la envolvió. Con cada paso, el sonido de la madera crujir parecía provenir de todos los rincones. A medida que exploraba la casa, Sofía notó algo aún más perturbador. En las paredes había marcas, como si algo o alguien hubiera arañado la superficie, dejando un rastro de algo insano. Pero lo más inquietante fueron las pequeñas manos dibujadas en las paredes, con marcas de dedos que parecían frescas, como si alguien aún estuviera allí, dejando un mensaje. Al pasar más tiempo en el lugar, las luces comenzaron a parpadear, y Sofía oyó un sonido proveniente del piso superior. Sin pensarlo, subió por la estrecha escalera, sintiendo la sensación de ser observada con cada peldaño. Cuando llegó a la cima, encontró una vieja silla mecedora, moviéndose sola, como si alguien estuviera sentado allí. Filmó todo, pero al mirar hacia la lente,
se dio cuenta de algo detrás de sí. Una sombra se movía, deslizándose por las paredes, sin hacer ruido, hasta que la figura se hizo visible. Era un niño, pero su mirada estaba vacía, sin vida, como si fuera una marioneta, un ser sin alma. Sofía intentó correr, pero al bajar las escaleras, una fuerza invisible la empujó de regreso. Cuando finalmente logró salir de la casa, se encontró en medio del bosque, sin saber cómo había llegado allí. Y lo que más la dejó desconcertada fue la grabación en su cámara. Al mirar la última parte del vídeo, una voz suave y siniestra susurraba en sus oídos: «No debiste haber salido». Desde esa noche, Sofía nunca más fue vista, y la casa en el árbol sigue allí, esperando a los próximos que se atrevan a descubrir sus secretos. ¿Qué realmente sucede en ese lugar? ¿Quiénes son esas figuras fantasmales? Y, lo más importante, ¿quién era el niño en la silla mecedora? Tras la desaparición de Sofía, el misterio de la casa en el árbol se volvió aún más sombrío. La policía, tras exhaustivas búsquedas en el bosque, no encontró ningún signo de su paso. Ningún rastro, ninguna huella, como si Sofía se hubiera desvanecido en el aire. Lo que hacía el caso aún más inexplicable era el hecho de que, cuando los investigadores llegaron a la casa en el árbol, encontraron la cámara de Sofía aún funcionando. Pero al revisar el contenido de la grabación, algo los dejó en shock. Al final del vídeo, no solo estaba la voz susurrando «no debiste haber salido». Algo más apareció. Una última imagen, un instante congelado que parecía capturar una presencia invisible. Una sombra se movía detrás de la cámara, pasando de manera tan sutil que, si no estabas prestando atención, jamás la habrías notado. Sin embargo, la sombra no era como las demás. Se arrastraba, parecía más una mancha oscura que una figura sólida, y cuando se acercó a la cámara, sus ojos brillaron con un tono rojo profundo, antes de desaparecer en la oscuridad. Esta escena perturbadora no dejó dudas. La casa en el árbol no era solo un lugar abandonado, sino algo más, algo que estaba esperando ser descubierto. Semanas después, un grupo de jóvenes aventureros, fascinados por los relatos de desapariciones, decidió visitar el lugar, atraídos por la idea de desmascarar el misterio de la casa. Armados con linternas, cámaras y coraje, se dirigieron hacia el bosque, confiados en que podrían encontrar una explicación lógica para todo. Al llegar a la casa en el árbol, se dieron cuenta de que aún estaba intacta, pero algo en el aire era diferente. El lugar parecía más oscuro, más opresivo. Las paredes aún conservaban las marcas de arañazos, y las manos dibujadas en las paredes parecían aún más vívidas, como si intentaran alcanzar a quien las mirara. Sin embargo, lo más extraño fue lo que encontraron en el piso superior, donde Sofía había filmado la silla mecedora. Cuando entraron en la habitación, la silla estaba allí, meciéndose lentamente, como si estuviera esperando a alguien. La filmaron, riendo nerviosamente, hasta que, de repente, la cámara captó algo que congeló sus cuerpos de miedo. En la pared opuesta a la silla, un espejo antiguo reflejaba una figura, una silueta humana. Pero no había nadie allí. Cuando se voltearon rápidamente, la figura desapareció y el ambiente se volvió aún más silencioso. Intentaron salir de la casa, pero la puerta, que antes estaba abierta, ahora estaba cerrada por una fuerza invisible. Algo los mantenía allí. Cuando la última de las jóvenes intentó salir por la ventana, vio un rostro, una niña pálida con los ojos vacíos, observándola afuera, junto a la casa, debajo del árbol. En pánico, gritó, pero nadie la oyó. Cuando el rescate finalmente llegó al lugar, no encontraron ningún rastro del grupo. Pero, al igual que sucedió con Sofía, encontraron su cámara. Y en una de las últimas grabaciones, una voz susurraba nuevamente: «Ahora eres mía». ¿Qué realmente sucede en esa casa en el árbol? ¿Será que las almas perdidas de todos los que desaparecieron allí están tratando de atraer más víctimas? ¿Quién es la niña que parece habitar la casa? ¿Y qué quiere de los que se atreven a entrar? El misterio continúa, y quien se atreva a ir allí, jamás podrá garantizar su salida. Tras la desaparición del grupo de jóvenes, la casa en el árbol pasó a ser un tema de leyenda local. Muchos afirman que las almas de las víctimas siguen atrapadas en el lugar, malditas a vagar en busca de nuevos intrusos.
Las autoridades, ahora conscientes de que algo inexplicable sucedía allí, rodearon la zona, pero nunca lograron encontrar una explicación lógica. Lo que quedó fue solo el silencio, y el eco de las voces de quienes aún parecen vivir en ese lugar, atrapados en una realidad distorsionada. Los habitantes de la región evitan pasar cerca del bosque, y pocos se atreven a mencionar la casa en el árbol. Sin embargo, las historias continúan contándose, y cada vez que alguien se acerca a la zona, algo los hace desistir antes de siquiera entrar en el bosque. Algunos dicen que aún se puede escuchar el sonido de una silla mecedora crujir al viento, o el suave susurro de una voz infantil pidiendo no ser dejada sola. Pero nadie sabe con certeza qué ocurre cuando la última víctima finalmente se rinde. Y lo más aterrador es que, cada año, hay quienes afirman haber visto una nueva sombra moverse entre los árboles, esperando a la próxima persona que se atreva a explorar ese lugar maldito. ¿Qué está realmente esperando allí? ¿La casa, la niña o algo aún más siniestro? Quien se atreva a responder, quizás nunca tenga oportunidad de regresar para contar la historia. En un pequeño pueblo en el interior, había una casa en el árbol a la que nadie se atrevía a acercarse. Estaba ubicada al final de un camino de tierra, en una zona aislada, rodeada por un denso bosque. Durante años, fue evitada por todos los habitantes locales, y los pocos que se atrevieron a acercarse regresaron con historias inquietantes y misteriosas. La casa, construida por una familia décadas atrás, siempre tuvo algo extraño. Pero fue una noche en particular la que la convirtió en un símbolo de miedo en el pueblo. Durante un verano, un grupo de adolescentes, en busca de aventura, decidió explorar la casa. Estaban al tanto de las leyendas que circulaban sobre el lugar, pero como todos los jóvenes, estaban ansiosos por poner a prueba sus límites y descubrir si había algo real en las historias aterradoras. Cuando llegaron a la casa en el árbol, todo parecía normal a simple vista. La estructura estaba envejecida, pero intacta, con el viento soplando entre las hojas y el sonido distante de un arroyo. La escalera que llevaba a la plataforma estaba algo deteriorada, pero nada que impidiera el acceso. Decidieron entonces subir y explorar. El interior de la casa era sencillo, con paredes de madera y ventanas que, aunque sucias, permitían una vista clara del bosque circundante. Pero a medida que el sol se ponía, algo comenzó a cambiar. Primero, los adolescentes escucharon el sonido de pasos provenientes de abajo, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en la base del árbol. Pensaron que era solo el viento o animales salvajes, pero el sonido comenzaba a sonar cada vez más humano. Entonces, empezaron a notar algo aún más extraño. Dentro de la casa, en las paredes, había dibujos. No dibujos antiguos, sino dibujos recientes, hechos con algo que parecía sangre. Figuras de personas con ojos grandes y distorsionados, figuras humanas retorcidas y palabras que no lograban leer correctamente. Asustados, el grupo decidió bajar y marcharse. Pero cuando intentaron bajar por la escalera, algo los detuvo. La escalera, que antes estaba firme y segura, ahora estaba completamente cubierta por una capa espesa de musgo, como si algo hubiera crecido rápidamente sobre ella, haciendo imposible bajar. Estaban atrapados. Fue entonces que, al mirar por la ventana, vieron lo que parecía una sombra moviéndose en el bosque. No era un animal, ani pericia humano, sino algo indefinido, una forma oscura que se movía rápidamente y pericia acercarse. Y lo peor, estaba dirigiéndose hacia la casa. Los adolescentes quedaron paralizados de miedo, tratando de entender qué estaba pasando. Cuando finalmente se dieron cuenta, el pánico se apoderó de ellos. La sombra ya no estaba en el bosque. Estaba dentro de la casa. La puerta, que antes estaba cerrada, ahora estaba abierta, y algo estaba allí, esperando. Las palabras escritas en las paredes empezaron a tener sentido, pero de una manera aterradora. Ustedes son los próximos. El pánico se apoderó del grupo. La puerta, que antes parecía ser solo una abertura al exterior, ahora era un portal hacia lo desconocido. Intentaron alejarse, pero la casa en el árbol, que antes parecía un simple lugar abandonado e incómodo, ahora parecía estar viva, respirando, reaccionando a cada uno de sus movimientos. El sonido de pasos, que inicialmente parecía distante,
ahora resonaba claramente en el interior de la casa, como si algo se acercara rápidamente. Uno de los adolescentes, desesperado, intentó abrir la ventana para escapar, pero algo invisible lo empujó de vuelta, como si una fuerza sobrenatural lo estuviera deteniendo. El aire se volvió frío y denso, y el sonido de las paredes crujir era cada vez más ensordecedor. Fue entonces cuando apareció la figura. Ya no era solo una sombra vaga en el bosque. Era un ser, una criatura pálida de ojos profundos, que se materializó en una esquina de la habitación, sus ojos fijos en los adolescentes. Su presencia era aterradora, y la sensación de estar siendo observados por algo muy antiguo y maligno era innegable. Se acercó lentamente, con pasos silenciosos, mientras las palabras en las paredes comenzaban a brillar con una luz roja intensa, como si estuvieran vivas. Ustedes son los próximos. El grupo estaba paralizado, incapaz de reaccionar. Ninguno de ellos sabía qué hacer, pero sabían, con una claridad aterradora, que ya no estaban bajo su control. Estaban siendo cazados. Entonces, de forma abrupta, la criatura desapareció. El sonido de la casa, que antes estaba cargado de tensión, se calmó y todo quedó en silencio. Pero el alivio fue breve. Cuando uno de los adolescentes intentó nuevamente bajar por la escalera, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. El musgo que antes cubría la escalera ahora formaba figuras humanas, con rostros distorsionados, como si las almas de todos los que se habían perdido allí estuvieran tratando de alcanzar a los que aún estaban vivos. Las figuras parecían moverse, contorsionarse, como si intentaran arrastrarlos hacia abajo. El miedo se apoderó de todos, y en un momento de desesperación, lograron romper la fuerza invisible que los mantenía prisioneros, descendiendo por la escalera con la rapidez de quienes saben que están huyendo de algo terrible. Cuando finalmente llegaron al suelo y miraron hacia atrás, la casa en el árbol estaba vacía. Pero no era normal. En su lugar, había un inmenso árbol, cuyas raíces parecían extenderse por todo el bosque, como si la casa se hubiera fusionado con la naturaleza. Las figuras humanas, ahora más nítidas, estaban grabadas en la corteza del árbol, mirándolos fijamente. Corrieron de regreso al pueblo, pero sabían que, aunque lograran escapar de ese lugar, las imágenes de las figuras, de los ojos vacíos y de las palabras escritas en las paredes, nunca los dejarían en paz. ¿Qué ocurría realmente en la casa en el árbol? ¿Qué eran esas criaturas? ¿Y qué significaban las palabras que decían, ustedes son los próximos? El misterio permaneció, y la casa, o lo que fuera, quedó para siempre marcado en la memoria de todos los que conocieron la historia. ¿Quién se atrevería algún día a entrar nuevamente en ese bosque? El grupo nunca volvió a esa floresta, y con el tiempo, la historia de la casa en el árbol se convirtió en una leyenda entre los habitantes del pueblo. Algunos decían que, por la noche, podían escuchar el sonido de pasos provenientes del interior del bosque, como si algo aún estuviera acechando, esperando más víctimas. Otros afirmaban ver una sombra alta y distorsionada moviéndose entre los árboles, siempre en dirección a la vieja casa que nadie más se atrevía a tocar. ¿Qué realmente sucedió en esa casa? ¿Cuál es el origen de la criatura que se materializó frente a los jóvenes? La verdad es que, con el paso de los años, el lugar fue cayendo en el olvido, pero el miedo de aquellos que conocían la historia nunca desapareció. La casa en el árbol, o lo que quedó de ella, permanece allí, en el oscuro bosque, como un recordatorio sombrío de que existen lugares donde los vivos y los muertos coexisten, donde las almas perdidas siguen vagando, esperando a la próxima persona imprudente que se atreva a desafiar el misterio. Y si algún día decides, curioso y audaz, explorar ese bosque, debes saber que la casa aún puede estar esperándote. Pero, tal vez, lo que encuentres allí no sea lo que esperas. Puede ser mucho peor. Porque, al final, la casa en el árbol no solo devora los cuerpos, sino las almas de quienes se atreven a acercarse. Y quien entra, tal vez nunca logre salir. Así, otra historia de terror llega a su fin, pero el misterio de la casa en el árbol sigue acechando las mentes de los más valientes. Si te ha gustado esta historia y quieres saber más sobre lugares oscuros y sucesos inexplicables, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de misterios, curiosidades y
Por supuesto, mucho suspenso. También deja tu like y comparte con tus amigos para expandir el miedo y la curiosidad aún más lejos. Y recuerda, si tienes valor, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios o comparte tu propia experiencia aterradora. Hasta el próximo video. Cuidado al explorar lugares desconocidos. Puede que no regreses para contar la historia.